Oye, campeón, quizás podrías mostrarnos algunos movimientos. La voz, fuerte y llena de autocomplacencia, atravesó el aire denso del dojo, cortándolo como un cuchillo afilado. Pertenecía a Aiden Carter, 22 años, cinturón negro, campeón estatal de Texas por segundo año consecutivo. Su cuerpo musculoso brillaba de sudor y su cabello rubio estaba pegado a su frente por el combate de sparring que acababan de terminar. Su oponente, un tal Mark, seguía intentando levantarse del tatami. Apoyado en el brazo de un compañero que acababa de llegar, Aiden ni siquiera lo miró. Toda su atención, junto con la de una docena y media de estudiantes, estaba centrada en él, el ganador. «No te preocupes, tendré mucho cuidado», añadió Aiden con una amplia sonrisa, y varios de sus amigos rieron nerviosos. Las palabras no iban dirigidas a otro luchador. Cruzaron la sala, pasando junto a filas de estudiantes con uniformes blancos, y se estrellaron contra la pared del fondo, donde un hombre mayor con uniforme gris limpiaba tranquilamente una gran ventana. Se llamaba Samuel Jones, pero para todos los demás era solo Sam, el conserje que pasaba desapercibido, una sombra que se movía por los confines de este mundo de gritos brillantes, movimientos bruscos y una fuerza juvenil resonante. El silencio invadió la habitación, incómodo, denso, viscoso. Justo ahora, la vida había estado en pleno apogeo. El golpeteo de pies descalzos sobre las esteras, exhalaciones bruscas, órdenes y vítores. Ahora, el único sonido era la respiración agitada de Mark y el crujido apenas audible del trapo en la mano de Sam. Sam no se dio la vuelta. Continuó trabajando con la misma metódica y pausada rutina que había tenido cada noche durante los últimos 5 años. Un círculo, luego otro, tenía la espalda ligeramente encorvada y arrastraba ligeramente la pierna derecha a cada paso, consecuencia de una vieja lesión de la que nadie le había preguntado. Tenía casi 70 años y las arrugas de su rostro moreno eran tan profundas como el lecho de un río seco. «Aiden, es suficiente», dijo una voz femenina, tranquila pero firme. Chloe Davis, dueña del dojo Camino del Guerrero, estaba de pie a la entrada del tatami. Tenía unos 40 y tantos años y se movía con una gracia que denotaba décadas de entrenamiento en artes marciales. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado y sus severos ojos marrones eran amenazadores. «Mark necesita ayuda y los demás deben seguir entrenando». Aiden giró perezosamente la cabeza en su dirección. «Vamos, Chloe, solo bromeábamos para relajar un poco el ambiente, ¿verdad, chicos?». Sus amigos asintieron, aunque no con la confianza que le habría gustado. Había algo raro en el ambiente, una crueldad inapropiada incluso en un salón donde enseñaban a romper huesos. «Tus chistes se están volviendo pesados», espetó Chloe. «Tú ganas, muestra respeto al perdedor y a los demás». «Estoy mostrando respeto». Aiden hizo un gesto dramático. «Le estoy pidiendo a un veterano que comparta su sabiduría. Sam es veterano, ¿verdad? Sirvió en Vietnam en algún lugar. Seguro que sabe algún truco». Se volvió hacia Sam, quien acababa de terminar con la ventana y ahora caminaba lentamente hacia el cubo de agua. Se movía como si no hubiera oído una palabra, perdido en su propio mundo silencioso. Esta indiferencia enfureció aún más a Aiden. Estaba acostumbrado a ser el centro del universo, sobre todo entre esas paredes. «Oye, te estoy hablando», gritó dando un paso adelante. Sam se detuvo, dejó el cubo en el suelo con un golpe sordo que resonó por la habitación silenciosa. Luego se giró despacio, muy despacio. Su rostro no mostraba nada, ni ira, ni dolor, ni miedo, solo un cansancio inmenso y universal. Miró a Aiden como se mira a un niño ruidoso e irrazonable. «Tengo un oído duro, hijo», dijo. Su voz era baja y ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «¿Querías algo?». Esta simple frase desconcertó a Aiden. Esperaba cualquier cosa: confusión, miedo,
Una respuesta furiosa, pero esta calma, este hijo paternal, lo desarmó y lo humilló a la vez. Te pregunté si querías enseñarnos cómo peleaban en tu época, dijo Aiden con menos confianza, sintiendo la mirada de desaprobación de Chloe y la curiosidad de los demás. Necesitaba recuperar el control de la situación. Solo un entrenamiento ligero. Ni siquiera te golpearé con todas mis fuerzas. De verdad. Sam observó el torso sudoroso de Aiden, sus puños apretados, la confianza en sus ojos. Luego, su mirada recorrió los rostros jóvenes que lo rodeaban, expectantes y torpes. Suspiró. «Estoy demasiado viejo para estos juegos», respondió en voz baja. «Y me duele la espalda. Tengo trabajo que terminar». Se agachó para recoger el cubo, pero Aiden dio otro paso y le bloqueó el paso. Alto y atlético, se alzaba sobre la figura encorvada del anciano como un depredador sobre su presa. «Vamos, viejo», sonrió recuperando la confianza. «Una ronda. ¿Qué podría pasar? ¿O acaso toda tu vieja guardia es buena contando historias sobre tus héroes?» Esa fue la gota que colmó el vaso. No para Sam, para Chloe. «Aiden, a mi oficina. Ahora». Su voz sonó como el chasquido de un látigo. Pero Aiden ya no la escuchaba. Estaba absorto en su juego. Miró directamente a los ojos de Sam, intentando encontrar en ellos incluso una chispa de lo que esperaba ver. Pero los ojos del anciano permanecieron tranquilos y profundos, como agua oscura. «Respetamos a los veteranos», continuó Aiden con la voz impregnada de falso patetismo. «Solo queremos ver pruebas. Un pequeño espectáculo para las nuevas generaciones». Sam se enderezó. Su espalda seguía encorvada, pero algo en su postura había cambiado sutilmente. Ya no era solo un viejo conserje. Por una fracción de segundo, algo diferente en él, algo duro como el acero y recto como el cañón de un rifle. Su mirada, antes cansada y distante, se fijó de repente en el rostro de Aiden. No parecía enojado ni amenazante, parecía vacío, tan vacío, y ese vacío le provocó un escalofrío en la espalda. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, hijo?», Srenia preguntó Sam, con una voz tranquila que nadie en el dojo había oído antes. El ambiente en la sala se volvió electrizante. Esto ya no era una broma cruel. Se había convertido en algo más, una confrontación cuyo resultado era completamente incierto. Los estudiantes contuvieron la respiración. Incluso Chloe, que estaba a punto de intervenir, se quedó paralizada al percibir el cambio. Aiden tragó saliva, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Su orgullo, desmesurado, no se lo permitió. Más que eso, logró decir, intentando sonar lo más despreocupado posible. «¿Tienes miedo de ensuciarte el uniforme de trabajo?» Sam guardó silencio un largo rato, mirándolo. Era como si pesara algo en una báscula invisible. No eran las palabras de Aiden, no era la situación. Era algo dentro de sí mismo, algo viejo, enterrado y olvidado hacía tiempo. Entonces asintió lentamente. «De acuerdo», dijo con la misma calma. «Déjame quitarme la chaqueta». Se giró y caminó hacia su pequeño casillero en un rincón de la habitación. Sus pasos seguían siendo lentos y cojeando, pero ahora cada movimiento suyo no era debilidad senil, sino de una consciente y calculada economía de fuerzas. La habitación, en silencio, lo observaba. Aiden permanecía de pie en medio del tatami, con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando mantener una sonrisa burlona, pero ésta le salió de alguna manera torcida e insegura. Había querido humillar al anciano, en cambio, había desafiado algo desconocido y empezó a sospechar vagamente muy peligroso. Samuel Jones cruzó lentamente la habitación hacia su taquilla, empotrada en la pared junto al lavadero.
Cada paso, marcado por una leve cojera apenas perceptible, resonaba en el silencio ensordecedor del dojo. Nadie hablaba. Los 20 jóvenes luchadores, que un momento antes habían estado tan enérgicos y ruidosos, ahora permanecían inmóviles, como si se hubieran convertido en estatuas. Sus ojos estaban fijos en la espalda encorvada del anciano de la chaqueta azul. Aiden Carter se quedó de pie en el centro de la colchoneta, sintiendo un escalofrío subirle por la nuca. La sonrisa burlona se transformó en una mueca grotesca. Había esperado cualquier cosa: rechazo, ira, quejas, la intervención de Chloe, pero no había esperado este acuerdo silencioso y sereno. Lo había dejado sin aliento. Toda su empresa, concebida como un espectáculo breve y humillante para el entretenimiento de la multitud, había adquirido de repente un tono diferente, más inquietante. Miró a Chloe en busca de apoyo, pero ella estaba apoyada contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, con el rostro indescifrable. No iba a salvarlo. Sam se dirigió a su casillero y giró lentamente la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido. No metió la chaqueta dentro, como habría hecho cualquier otro estudiante. En cambio, la sacó con cuidado, alisó los pliegues, la dobló cuidadosamente en 4 y la colocó en el estante superior. Luego, lentamente, cogió sus botas de trabajo, las desató y las dejó a su lado. De pie, en calcetines, se giró hacia la habitación. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Llevaba una sencilla camiseta gris, descolorida por innumerables lavados, y pantalones oscuros de trabajo. Parecía aún más pequeño y mayor sin su chaqueta. Frágil, canoso, con manos arrugadas que parecían haber conocido solo un trapeador y un cubo de agua. Y, sin embargo, había algo en su apariencia que aceleraba el corazón de Aiden. Algo andaba mal. Mientras Sam se acercaba al tatami, sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de madera. No caminaba como un anciano camino del matadero. Caminaba con una especie de concentración interior, como si no se dirigiera a un combate de entrenamiento, sino a un trabajo muy importante que conocía desde hacía mucho tiempo. Por una fracción de segundo, una imagen cruzó por su mente. No un dojo, sino una selva densa e impenetrable. Humedad pegajosa, olor a hojas podridas y lluvia, una lluvia monzónica fría e interminable golpeando las anchas hojas en lo alto. Vio el rostro joven y tenso de su oficial al mando, el sargento Michaels, y oyó su susurro ronco y silencioso que se abría paso entre el ruido del aguacero. Recuerda, Jones, una tormenta desperdicia energía, hace ruido, rompe ramas y luego se queda sin vapor. Sé agua. El agua no grita, simplemente encuentra la manera. Conserva la energía. Control total. Ningún movimiento desperdiciado. Un movimiento desperdiciado y estás muerto. La imagen desapareció tan repentinamente como había aparecido. Estaba de vuelta en Austin, en una habitación amplia y luminosa, y ante él estaba un joven seguro de sí mismo que no sabía nada de la selva, ni de la lluvia, ni de los movimientos innecesarios. Sam se detuvo al borde del tatami. No hizo una reverencia como exigía la etiqueta. Simplemente pisó la superficie suave y caminó hacia el centro, deteniéndose a 3 pasos de Aiden. «Bueno, estoy listo», dijo en voz baja. Su voz era serena, sin rastro de miedo ni emoción. Aiden tragó saliva con nerviosismo. Tenía que decir algo para recuperar el control de la situación. «Las reglas son sencillas», dijo más alto de lo debido. «Contacto fácil. El primero en llegar a 3 puntos gana. ¿Entendido?» Sam asintió levemente. No adoptó una postura de combate. Simplemente permaneció de pie, con las rodillas ligeramente flexionadas y los brazos a los costados. Sus hombros estaban relajados y su respiración era regular y profunda. Miró a Aiden, pero su mirada parecía atravesarlo, evaluando no sus músculos ni su postura, sino algo más: distancia, equilibrio, intención.
Esta pose enfureció por completo a Aiden. Fue un insulto puro, una flagrante falta de respeto hacia él, hacia el campeón, hacia el arte del karate en sí. ¿Vas a luchar o te quedarás ahí parado como un poste? Entonces, Zrenia, ponte en posición. Ya estoy en posición, respondió Sam con la misma tranquilidad. Chloe dio un paso adelante. Aiden, basta, esto ya pasó. Samuel, por favor, no hagas esto. Sam la miró. Solo por un instante. No había súplica ni ruego en sus ojos. Había una seguridad serena y firme. Una mirada que decía, sé lo que hago, tengo el control. Y Chloe, una artista marcial, sintió esa oleada de confianza y se quedó paralizada. Obedeció esa orden silenciosa sin saber por qué. ¡Empiecen!, gritó uno de los estudiantes, incapaz de soportar más la tensión. Aiden lo tomó como una orden. Necesitaba terminar con esto rápido. Un golpe, preciso y rápido, para derribar al anciano y toda esta humillante actuación habría terminado. Decidió no golpearlo con toda su fuerza, solo un toque suave para demostrar su dominio. Se lanzó hacia adelante. Su movimiento era preciso, rapidísimo. Una estocada clásica con un puñetazo directo al plexo solar. Gyaku Tsuki. Un puñetazo que le había dado docenas de victorias. Vio su puño volar hacia el objetivo. Vio la camiseta gris del anciano. Vio cómo ni siquiera intentó levantar las manos para bloquear. Demasiado lento, pensó Aiden. Y justo cuando sus nudillos estaban a punto de tocar el cuerpo de Sam, algo extraño ocurrió. El anciano no saltó hacia atrás ni se hizo a un lado. Dio un pasito diminuto, apenas perceptible, hacia la izquierda y ligeramente hacia adelante, girando simultáneamente el cuerpo. Solo unos centímetros. El puño de Aiden silbó en el aire donde Sam acababa de estar. El impulso de Aiden lo lanzó hacia adelante desequilibrado. Se giró, listo para atacar de nuevo, pero Sam ya estaba de pie en el mismo lugar, en la misma postura relajada, como si no se hubiera movido en absoluto. Un silencioso suspiro de sorpresa recorrió la habitación. Aiden sintió que la sangre le subía a la cara. Fue un accidente, solo un accidente. El anciano había tenido suerte. Decidió intentarlo de nuevo, pero esta vez usando las piernas. Su movimiento característico era el Mawashi Geri, una patada circular a la cabeza. Era más rápido y potente. Atacó de nuevo. Su pie silbó en el aire, apuntando directo a la sien de Sam. Y entonces volvió a ocurrir. En el último momento, Sam realizó un movimiento evasivo. No retrocedió, sino que se agachó ligeramente y se adentró en el ataque. El pie de Aiden voló por encima de su cabeza, sin tocarle ni un pelo. Aiden falló de nuevo, y esta vez apenas logró evitar que sus pies cayeran. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Esto ya no parecía suerte, era algo más. Los estudiantes observaban con los ojos abiertos. Vieron a su campeón invencible atacar 2 veces y fallar 2 veces, absurdamente, al objetivo aparentemente inmóvil. ¿Qué es esto?, gruñó Aiden, con el rostro deformado por la rabia y la humillación. ¡Lucha, viejo! No estoy peleando, respondió Sam con calma. Solo me muevo. Y estás haciendo demasiado ruido. Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Aiden. Se olvidó de las gafas, de las lentillas, de todas las reglas. Solo le quedaba un pensamiento en la cabeza: aplastar a ese viejo, borrar esa insoportable calma de su rostro. Se lanzó hacia adelante, esta vez sin técnica, concentrando toda su furia en el ataque. Fue una serie de puñetazos y patadas al azar. La tormenta de la que habló el sargento Michaels, una tormenta que desperdiciaba energía. Y Sam se convirtió en agua, no retrocedió, se movió alrededor de Aiden, dentro de sus ataques, aprovechando su impulso. Un ligero toque en el codo y un puñetazo se desvía hacia un lado, un pequeño empujón en el hombro y una patada pierde fuerza. Los movimientos de Sam eran mínimos, casi invisibles. No bloqueaba ni esquivaba en el sentido habitual. Simplemente aparecía donde los golpes de Aiden ya no estaban.
Para todos los presentes parecía una danza extraña e hipnótica. Un joven y fuerte luchador, con un kimono blanco, agitaba furiosamente los brazos y las piernas intentando golpear a un anciano con ropa de trabajo. Y este, casi sin moverse de su sitio, esquivaba con fluidez y facilidad todos los ataques, como si no fueran dirigidos a él, sino a su sombra. Aiden jadeaba, le ardían los músculos del esfuerzo, no podía creer lo que estaba pasando. Era más rápido, más fuerte, más joven, era un campeón, y este anciano jugaba con él como si fuera un niño. ¡Para!, gritó Aiden, deteniéndose para recuperar el aliento, con el pecho agitado. ¡Deja de correr! Sam se detuvo frente a él. No había rastro de fatiga en su rostro. Su respiración era tan regular como al principio. «No voy a huir, hijo», dijo con su voz tranquila y serena. «Estoy esperando». «¿Esperando qué?», espetó Aiden. Sam lo miró directamente a los ojos, y en ese instante, por primera vez, Aiden sintió un miedo auténtico y gélido. La mirada del anciano ya no estaba vacía. Algo antiguo, duro y absolutamente despiadado apareció en sus profundidades. «Estoy esperando a que te canses de golpear el aire». La mirada desafiante de Aiden quemó a Sam como fuego. Las palabras de Chloe, tranquilas y suplicantes, quedaron ahogadas por el zumbido de sus propios pensamientos. «No interfieras, Chloe», dijo Sam, apretando los dientes, sintiendo que algo se rompía en su interior, algo que ocultó cuidadosamente tras una sonrisa e indiferencia, algo que el silencio resonante del pasillo, donde el aire estaba impregnado de expectación, le recordaba. Aiden esperaba, y ahora, según le parecía a Sam, el mundo entero esperaba su decisión. El rostro de John, su amigo de la guerra, volvió a él. «Eres un luchador», le había dicho John una vez. «Lo tienes dentro, Sam». Los disparos en la selva volvieron, su propia vacilación, su miedo y la culpa que sentía por ser un cobarde. Era tan tangible, tan pegajosa, y aquí estaba esta situación, esta oferta. Quitarse todo el peso de encima y recordar quién era realmente. Aiden interrumpió sus pensamientos. «¿Qué, veterano? ¿Te acobardaste?» Todo en su interior se encendió en ese instante. Sam no podía permitirse el lujo de volver a ceder, ni ante este hombre descarado, ni ante su propia memoria. Un asentimiento firme y decidido, lleno de ira contenida y sed de acción. «Está bien, estoy de acuerdo». Chloe gritó con los ojos llenos de miedo. Sam sintió una mano que le tocaba el hombro. Se giró para ver a Chloe. «Sam, por favor, no lo hagas, no vale la pena». «Chloe, esto tiene que hacerse», dijo Sam con firmeza. Miró a Aiden y sus ojos ahora irradiaban confianza. Su rostro se había endurecido, se había convertido en el hombre que siempre había querido ser, a pesar de su miedo. Sam se quitó la chaqueta de trabajo y la arrojó sobre una silla. Se quitó las botas de una patada, como símbolo de su determinación interior. Ya estaba listo. Se sentía como si estuviera en la jungla, preparándose para atacar. Su respiración se hizo más profunda. Dio el primer paso hacia el tatami. La sonrisa avergonzada de Aiden lo decía todo. No se lo esperaba. Sam subió al tatami, dándose cuenta de que esto no era solo una pelea. Era una batalla con su pasado, sus miedos, sus inseguridades. Su mirada sobre Aiden era serena. Exhaló. Recordó los rostros de sus amigos, recordó el olor de la selva y estaba listo para la lucha. Ahora su batalla había comenzado. Un sudor frío brotó de la frente de Sam. Miró fijamente al joven que tenía delante. Las palabras de Aiden sonaron como un insulto, hirieron en la piel. «Te estás acobardando, veterano», resonó en el aire y la frase le hirió la sangre. Se plantó ante el desafío, mirando a los ojos al joven y arrogante oponente. Los minutos transcurrían lentamente. Un silencio tenso reinaba en la sala, roto solo por los ocasionales susurros de los espectadores. Recuerdos del pasado afloraron en lo profundo de su mente. La selva abrasadora, el olor a pólvora, los gritos de sus camaradas.
Allí estaban los rostros que quedarían grabados para siempre en su memoria. Era joven y fuerte entonces. Ahora era un hombre maduro, cansado de los constantes recordatorios de la guerra, que simplemente buscaba una vida tranquila. La voz de Aiden lo devolvió a la realidad. Veterano, acobardado. En cuanto dijo esas palabras, todas las dudas de Sam se desvanecieron como el humo. No importaba lo que sucediera después. Lo que importaba era demostrarse a sí mismo que no estaba roto. Sam respiró hondo. Sus ojos brillaron de dolor. No podía dejar que nadie pensara que tenía miedo. Se quitó lentamente la chaqueta de trabajo y la arrojó sobre una silla. Como si se liberara del peso del pasado, se quitó los zapatos. Como si se deshiciera de las ataduras de la duda, listo para la batalla. Esta era su decisión, su desafío. La voz de Chloe, suplicante e insistente, interrumpió sus pensamientos. Sam se giró hacia ella con expresión severa. «Chloe, esto no se puede evitar». Había una determinación en su rostro que nunca antes había visto. Ya no era solo Sam, había una fuerza en sus ojos forjada tras años de pruebas. Caminaba hacia su pasado, su miedo, su enemigo. En ese momento lo supo. Nadie podía detenerlo. Y en ese momento volvió a oír las palabras de su viejo amigo. «Lo tienes dentro, Sam». «Está bien, estoy de acuerdo», dijo Sam. Se dio la vuelta y su paso, tranquilo, se volvió más seguro. Ahora estaba listo. Caminó hacia el tatami para aceptar el desafío. Al principio, Sam estaba seguro de su negativa, pero las palabras de Aiden lo hirieron. Se puso de pie y miró a su oponente. «Te acobardaste, veterano». Esa fue la gota que colmó el vaso. Ahora sus ojos brillaban. Sam no podía permitirse el lujo de volver a ceder, ni ante este hombre insolente, ni ante su propia memoria. Él asintió, su mirada se endureció, un gesto lleno de ira reprimida durante mucho tiempo y sed de acción. «Está bien», dijo lentamente, «estoy de acuerdo». Chloe gritó, pero Sam ya se había vuelto hacia ella. «Necesito hacer esto, Chloe», dijo Sam con firmeza. Empezó a quitarse la chaqueta de trabajo. Cada mirada se volvió pesada. «No, Sam, no es necesario». «Chloe, tienes que hacerlo», espetó. Debajo llevaba una camiseta sin mangas. Su silueta le resultaba familiar, como si ya estuviera preparado para esto. Se quitó la chaqueta y las botas, como símbolo de su decisión interior. Ahora estaba listo. Se sentía como si estuviera en la jungla, preparándose para atacar. Su respiración se hizo más profunda. Dio el primer paso hacia el tatami, y que pensando en aceptar el desafío. Sam dudó mirando al joven burlón frente a él. «Te estás acobardando, veterano». El desafío de Aiden había tocado la fibra sensible. La sala se quedó en silencio, como antes de una tormenta. No se lo esperaba. Sam bajó la mirada. Luego miró a Aiden. Tenía que responder. El punto de inflexión. Chloe lo agarró del brazo. «Sam, por favor, no. No debería». Srenia susurró con ojos suplicantes. La miró con el rostro ensombrecido. «Chloe, tengo que hacerlo. Es necesario». Aiden sonrió seguro de su victoria. Los espectadores a su alrededor comenzaron a susurrar, anticipando el espectáculo. Sam se quitó lentamente la chaqueta de trabajo. Cada mirada era de peso. «No, Sam, no es necesario». «Chloe, tienes que hacerlo», espetó. Llevaba una camiseta sin mangas debajo. Su silueta le resultaba familiar, como si ya estuviera preparado para esto. Aiden continuó de pie, con las manos que habían estado cruzadas tras la espalda, ahora extendidas expectantes frente a él, como si ya hubiera ganado. «¿Estás seguro?», Srenia preguntó. «Es muy peligroso, veterano. ¿Crees que aún puedes hacerlo?» «Solo confía en mí», respondió Sam. Tomó una toalla y se secó el sudor de la frente. «No, Sam, para», gritó Chloe. «Por favor».
Se quitó las botas. Como símbolo de su decisión interior, ahora estaba listo. Se sentía como si estuviera en la jungla, preparándose para atacar. Su respiración se hizo más profunda. Le asaltaron imágenes borrosas pero vívidas, la selva verde, el olor a pólvora, los gritos de sus amigos, John, su mejor amigo, inclinado sobre él. Antes, Sargento Michaels. Su voz era clara como si estuviera a su lado. No se trata de cómo golpeas, sino de cómo controlas tu energía. Conservar la energía es la clave. Todo esto es guerra psicológica, ¿recuerdas? Recuerda tus objetivos, Sam. Recuerda tus objetivos. Sus palabras resonaron en su cabeza. Recordó. Sam respiró hondo. Aiden permaneció de pie, esperando, confiado en su victoria. El salón estaba en silencio. Solo se oían las voces lejanas de los estudiantes, anticipando la batalla. Sam empezó a moverse. Sus movimientos eran fluidos, pausados, sin agresividad. Caminó hacia el tatami como si se dirigiera a un altar. Cada paso parecía una cuenta regresiva. Aiden arqueó las cejas con aire interrogativo. El maestro también lo miró con el rostro impasible. Chloe lloró, pero ya sabía que nada detendría a Sam. Se paró sobre el tatami. No adoptó una postura de combate, no hizo una reverencia, simplemente permaneció allí, con las manos a los costados, la expresión relajada, tan tranquilo como siempre, tan tranquilo como cuando le enseñaron a sobrevivir. Aiden frunció el ceño levemente, con la confianza desfalleciendo. Esto era inesperado. Su mirada de desdén dio paso a la confusión. Había estado esperando una pelea, había estado esperando una batalla, había estado esperando un golpe. Pero, ¿qué era esto? ¿Sam estaba ahí parado? Pero entonces Sam levantó la vista, sonrió. «Estoy listo», dijo simplemente. «¿Listo?» Aiden dio un paso adelante. «Me levanto. ¿Cobarde veterano?» La pregunta sonó como una bofetada. Mi rostro debería haber mostrado ira, pero en cambio se congeló la indiferencia. Vi sorpresa en los ojos de Aiden. ¿De verdad cree que puede doblegarme? Chloe agarró mi mano y sus dedos la apretaron aún más fuerte. «Sam, por favor, no lo hagas, no vale la pena». No respondí, solo la miré y vi la emoción que intentaba ocultar. Sus ojos estaban llenos de súplica. «Tengo que hacerlo, es necesario». «Ya no pelean, Sam, por favor». Aiden sonrió seguro, pero su confianza parecía forzada. El veterano se acobardó. Por primera vez en mi vida sentí una profunda vergüenza e irritación. Suspiré profundamente, despojarme del peso del pasado. Ese era mi reto, demasiado tarde. «Está bien», respondí. El rostro de Aiden adoptó una expresión de triunfo. Me desabroché la chaqueta y me la quité. Mi rostro se endureció. Las manos de Chloe se relajaron. Ya no había forma de detenerme. «Sam, no hagas esto», susurró. «Chloe, escucha», dije. «Esto es necesario». Me quité lentamente la chaqueta de trabajo. La mirada de desprecio de Aiden se transformó en desconcierto. Olía a insolencia. «¿Hablas en serio?», dijo Aiden dubitativamente. Me quité las botas y las tiré a mi lado, como si me deshiciera de las ataduras de la duda, lista para entrar en la lucha. «Estoy listo, hijo». Una imagen cruzó mi mente. Los fogonazos, los gritos de mis compañeros, el olor de la selva. El destello, que duró más, me impactó como un rayo. El sargento Michaels estaba frente a mí. No se trata de cómo golpeas, sino de cómo controlas tu energía. Conservar energía es la clave, solía decir cuando estábamos en la selva. Es pura guerra psicológica. Sam, recuerda tus objetivos. Srenia y sus palabras resonaban en mi cabeza. Volví a mirar a Aiden. Estaba esperando. Chloe lloraba. Me giré hacia ella, con los ojos encendidos de determinación. «Tengo que hacer esto, Chloe». Sus labios temblaron. «Sam, no quiero que hagas esto». «Es necesario», repetí con firmeza. Me dirigí al tatami. Cada paso resonaba como un golpe sordo en el silencio de la sala. Los espectadores contuvieron la respiración.
Me acuerdo de él. Recuerdo cómo brillaban sus ojos, su odio, su desafío. Lo recuerdo. Cada paso, como el clic de un contador, me distanciaba de mi vida habitual y me acercaba a la batalla que se avecinaba. Y en la jungla tuve miedo cuando el sargento me enseñó a sobrevivir. Aiden frunció el ceño. Su confianza flaqueó. Fue inesperado. Su mirada de desdén se convirtió en confusión. Llegué al borde del tatami sin cambiar de expresión. Vi la sorpresa involuntaria en el rostro de Aiden. Me paré en el tatami y sin hacer ninguna reverencia me quedé allí parado, con las manos a los costados y una expresión relajada en el rostro, tan tranquilo como siempre. Estaba listo para enfrentarme a mi miedo que llevaba años acumulándose. La mirada de Aiden ahora estaba llena de confusión. Lo miré con calma y dije, empecemos. Para asombro de todos, Samuel asintió lentamente, casi con cansancio. En el silencio que siguió, el simple gesto resonó más fuerte que cualquier grito. La tensión en la sala se hizo casi palpable, densa como la niebla matutina. Los estudiantes, que hasta entonces habían estado riendo entre dientes, se quedaron paralizados, intercambiando miradas de desconcierto. Habían esperado cualquier cosa, una reprimenda furiosa, una salida humillada, la intervención de Chloe, pero no esta aceptación serena y serena. De acuerdo, hijo. La voz de Sam era serena, sin rastro de ira ni miedo. Solo había un profundo cansancio general en ella. Un momento. Deja que el viejo recupere fuerzas. Aiden sonrió con suficiencia. La victoria, pensó, ya estaba asegurada. Había obligado al testarudo anciano a aceptar el desafío delante de todo el dojo. Ahora solo quedaba montar un espectáculo, humillarlo un poco y erigirse como el rey indiscutible del lugar. Cruzó los brazos dramáticamente sobre el pecho, fingiendo paciencia. «Claro», dijo con condescendencia, «tómate tu tiempo, incluso puedes estirarte». Samuel lo ignoró. Se giró hacia la pared donde colgaban los retratos de los fundadores de la escuela y, muy despacio, como si cada movimiento le doliera, empezó a quitarse su vieja chaqueta de trabajo de gruesa tela azul. Estaba desgastada hasta los codos y olía a aceite de máquina y polvo. Debajo llevaba una sencilla camiseta gris, descolorida por innumerables lavados, pero limpia. Le ceñía el cuerpo, revelando lo que ocultaba la ropa holgada. A pesar de su edad, Sam no estaba decrépito. Tenía los hombros anchos y sus brazos, aunque arrugados y moteados, parecían tallados en madera oscura, puro músculo y tendones. Dobló cuidadosamente su chaqueta y la colocó en el banco junto a la entrada. No se quitó los pantalones de trabajo ni las botas pesadas. Su sola imagen, un hombre mayor con ropa sencilla, frente a un joven combatiente con un kimono blanco como la nieve y cinturón negro, enfatizaba lo absurdo y surrealista de lo que estaba sucediendo. Al enderezarse y cerrar los ojos un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. El bullicioso salón del dojo dio paso al silencio ensordecedor de la selva. El olor a sudor y madera fue reemplazado por el húmedo y denso aroma a hojas podridas y lluvia tropical. El rostro del sargento Michaels apareció en su mente duro y curtido, con profundas arrugas alrededor de los ojos. La voz del sargento resonó en su memoria con la misma claridad que durante su última sesión informativa de patrulla 50 años atrás. «Recuerden, novatos», dijo Michaels, mirando a sus hombres, allá afuera, en el campo, su mayor enemigo no es Charlie. Su mayor enemigo son ustedes mismos, su pánico, su rabia, su deseo de lanzarse y destrozar cosas. Cualquier necio puede lanzar puñetazos hasta el agotamiento. Es ruidoso, estúpido e ineficaz. El ruido atrae la atención. La rabia los ciega. El movimiento excesivo consume la energía que necesitarán para sobrevivir hasta la mañana. Luego, el sargento se acercó al joven Sam y le dio un golpecito en el pecho con el dedo. «Tu fuerza, Jones, no está en tus músculos, está aquí». Se dio un golpecito en la sien.
Piensa, observa, respira, economiza cada paso, cada movimiento. Deja que el enemigo se queje, deja que grite, se enfade, que malgaste su energía como un tonto que tira dinero al viento. Y tú, sé agua, sé una sombra, sé el silencio antes de la tormenta. Nuestro sistema no es una lucha, es control. Control absoluto sobre ti mismo y la situación. Y cuando el enemigo esté exhausto, cuando cometa errores por su propia ira, harás un solo movimiento, silencioso, preciso, y todo habrá terminado. Recuerda, una verdadera lucha no la gana quien grita más fuerte, sino quien escucha mejor. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había aparecido. Samuel abrió los ojos. El pasillo iluminado estaba de nuevo ante él, el rostro engreído de Aiden y decenas de pares de ojos curiosos. Respiró hondo y lentamente, y con ello se disiparon sus últimas dudas y amargura. Solo quedaba una calma fría y distante, forjada en el crisol de la guerra. Se giró y caminó lentamente hacia los tatamis. Su leve cojera parecía haberse vuelto aún más notoria. Cada paso era un golpe sordo de sus botas de trabajo sobre el suelo de madera. Era el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Chloe lo miró con alarma y confusión. Conocía a Sam desde hacía años, pero nunca lo había visto así. Había una firmeza inquebrantable en su figura, en su andar, como si no fuera un conserje preparándose para un duelo humillante, sino un general recibiendo un desfile. Quiso gritar, detener aquella locura, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Algo en su mirada le impidió intervenir. Aiden observó a Sam acercarse con creciente irritación. Esta lentitud, esta calma, lo estaba volviendo loco. Quería ver miedo, súplica, humillación. Solo vio vacío, un vacío en los ojos del anciano que lo asustaba y lo enfurecía a la vez. Finalmente, Samuel llegó al borde del tatami. No hizo una reverencia como dictaba la tradición. Simplemente pisó la superficie blanda con sus botas polvorientas, una violación inaudita de las reglas. Varios estudiantes quedaron boquiabiertos ante su audacia. Se detuvo a pocos pasos de Aiden y no adoptó ninguna postura de combate, ninguna defensa, ninguna preparación para el ataque. Simplemente permaneció allí con las rodillas ligeramente flexionadas, los hombros relajados y los brazos colgando a los costados. Su postura no expresaba nada. Era la personificación de la calma absoluta. No era un luchador, listo para luchar. Era una roca, un acantilado que simplemente existía mientras las olas rugían a su alrededor. Este silencio y esta inacción fueron más fuertes que cualquier golpe. Atacaron el orgullo de Aiden. Toda su falsa confianza empezó a resquebrajarse. Esperaba pelea y no obtuvo nada. Se sintió estúpido. Un campeón, en perfecta posición de combate frente a un anciano que parecía a punto de quedarse dormido. ¿Y bien?, preguntó Aiden sin poder evitarlo, con la voz entrecortada por la tensión. ¿Qué esperas? ¿Una invitación? Samuel ladeó ligeramente la cabeza. Su mirada, antes vacía, se fijó en Aiden por un instante. No había ira ni miedo en ella, solo una leve, casi imperceptible sombra de tristeza. Ya lo dije, su voz era baja, pero en el silencio sepulcral del pasillo todos la oyeron. Estoy esperando. En ese momento, todos en el dojo, desde el estudiante más joven hasta Chloe, se dieron cuenta. Esto no era broma, esto no era acoso, era algo mucho más serio y aterrador, y el espectáculo que Aiden quería montar acababa de comenzar. Pero él no era el protagonista. ¡Basta!, gruñó Aiden apartándose. Se le agotó la paciencia. Como un resorte comprimido, se precipitó hacia adelante. La sala se quedó sin aliento. El movimiento fue tan rápido que era una mancha blanca. Levantó la pierna derecha de golpe, apuntando directamente a la cabeza del anciano. El golpe había sido perfeccionado durante miles de repeticiones, tan afilado como el chasquido de un látigo, tan letal como la mordedura de una serpiente. Era un mawashi geri,
el golpe del que Aidan estaba más orgulloso. Había visto caer a sus oponentes antes de que siquiera supieran lo que había sucedido. Pero Samuel no cayó, ni siquiera intentó levantar las manos para bloquear. Justo cuando la punta del kimono de Aidan estaba a punto de tocarle la sien, el anciano dio un pequeño paso apenas perceptible hacia atrás y ligeramente hacia un lado. Apenas unos centímetros. El puñetazo de Aidan silbó en el aire donde acababa de estar la cabeza de Sam. La fuerza de la inercia empujó al joven luchador hacia adelante, obligándolo a girar torpemente para mantener el equilibrio. Sin darle ni un segundo a Sam, Aidan le asestó un segundo puñetazo, una estocada directa con el puño Yakutsuki al pecho. Su puño voló como una bala y de nuevo ocurrió lo inexplicable. Samuel no retrocedió, solo giró ligeramente el cuerpo y el puño de Aidan pasó a 1 centímetro de su hombro, rozando apenas la tela de su vieja camiseta. ¡Quieto!, gruñó Aidan, sintiendo una furia ardiente correr por sus venas. Desató una lluvia de golpes sobre el anciano. Sus brazos y piernas se movieron con una velocidad increíble. Era la misma tormenta que arrasaba con cualquiera a su paso. Los golpes volaban a la cabeza, al cuerpo, a las piernas. Cada uno de ellos era preciso, medido y con una fuerza aplastante. Y Samuel bailaba, pero no era la danza de un luchador. Era la danza de una hoja de otoño al viento. Un paso lateral, una ligera inclinación de cabeza, un ligero cambio de peso de un pie al otro. Sus movimientos eran tan mínimos que parecía que apenas se movía. No bloqueaba, no esquivaba en el sentido tradicional. Simplemente ya no estaba allí. Interpretaba los movimientos de Aidan antes de ejecutarlos. No veía el ataque en sí, sino la intención tras él. Los estudiantes en las bancas se quedaron paralizados. Al principio esperaban un final rápido y brutal para el viejo conserje. Ahora sus rostros reflejaban total desconcierto. Su campeón, su héroe invencible, luchaba contra una sombra. No golpeaba nada, desperdiciaba su fuerza y hacía el ridículo. Las risas que recientemente habían dirigido a Sam ahora se atascaban en las gargantas de los amigos de Aidan. Chloe estaba de pie contra la pared, con la mano sobre la boca. El corazón le latía con fuerza. Había visto cientos de peleas. Había visto maestros de todos los niveles. Pero nunca había visto nada igual. Era imposible. Ningún humano podía moverse así. Desafiaba las leyes de la física. Sam no solo esquivaba, sino que se anticipaba. Iba 2 pasos por delante del luchador más rápido de su dojo. Aidan respiraba con dificultad. El sudor le corría por las sienes. La rabia le nublaba la vista. Ya no pensaba en la técnica. Solo quería golpear a ese viejo imperturbable solo una vez. ¿Qué? ¿Solo sabes esquivar?, espetó tomándose un breve descanso. Samuel lo miró directamente a los ojos por primera vez. No había burla en su mirada, solo un cansancio profundo y absorbente. ¿Y simplemente fallaste?, preguntó en voz baja. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. La mirada de Aidan se ensombreció. Soltó un grito furioso que resonó por toda la habitación y se abalanzó de nuevo. Esta vez hizo algo diferente. Acortó la distancia, sin dejarle a Sam margen de maniobra. Se acercó, asestando golpes cortos y cortantes con los codos y las rodillas. En tan poca distancia no había forma de esquivarlo. Pero también, en ese caso, se sintió decepcionado. El cuerpo de Samuel parecía haberse derretido. Cuando Aidan lanzó el codo, el hombro del anciano retrocedió imperceptiblemente. Cuando lanzó el rodillazo, la cadera de Sam se desplazó hacia un lado. Aidan sintió que sus golpes pasaban a milímetros de su objetivo, pero no pudo tocarlo. Era como un hombre que intentaba atrapar mercurio con las manos. En un momento dado, Aidan finalmente atrapó al anciano
Hizo un barrido, apuntando a la pierna de apoyo. Sintió que su pie rozaba la pernera del pantalón de Sam. Una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro, pero Samuel no se cayó. Simplemente cambió su peso a la otra pierna en el instante en que la primera perdió el apoyo. Para Aiden fue como intentar quitarle el suelo de un golpe a un pájaro en pleno vuelo. La humillación era insoportable. Él, el campeón estatal, no podía con el viejo y decrépito conserje. Oyó el silencio sepulcral en el pasillo y sintió decenas de miradas de asombro sobre él. Su autoridad se desmoronaba ante sus ojos. Esto tenía que terminar, ya. Aiden saltó hacia atrás ganando distancia. Decidió usar su combinación característica, la que llevaba años practicando, la que nunca le había fallado. Era complicada, arriesgada, pero increíblemente efectiva. Fintó simulando una patada baja. Como era de esperar, la mirada de Sam bajó por una fracción de segundo. Eso fue suficiente. En ese instante, Aiden giró en el aire, su cuerpo giró en el aire y su otra pierna describió un arco alto, directo a su cabeza. Ura Mawashi Geri, una patada circular con salto, irresistible, poderosa, definitiva. La sala contuvo la respiración. El golpe fue perfecto. La trayectoria, la velocidad, la potencia, todo fue impecable. Esta vez, el anciano no tuvo ninguna posibilidad. No tenía a dónde ir. Pero Samuel no tenía intención de irse. En lugar de saltar hacia atrás o a un lado, hizo algo inesperado. Dio un paso adelante, justo contra la pierna que volaba hacia él. Se adentró en el corazón de la tormenta, en la zona muerta donde la fuerza del golpe aún no había alcanzado su máximo. El tiempo pareció ralentizarse para todos en la sala. Vieron el pie de Aiden pasar por encima del hombro de Sam, mientras éste se encontraba dentro del radio de ataque. Vieron a Aiden, con la puntería perdida, empezar a perder el equilibrio en el aire. Y vieron la mano de Samuel. No apretó el puño, no golpeó, simplemente se levantó, con calma, sin prisa. 2 dedos, el índice y el corazón, se estiraron. Y mientras Aiden seguía en el aire, girando inerte, esos 2 dedos tocaron el costado de su cuello, suavemente, casi sin peso, justo donde su arteria carótida latía con fuerza. Sin presión, sin impacto, solo un toque, ligero como una pluma. Aiden aterrizó en la colchoneta, torpe y pesadamente. No se cayó, pero quedó paralizado, como una estatua. Tenía los ojos abiertos de terror. No sintió dolor, sintió algo mucho peor. Sintió frío, un frío gélido que emanaba del punto de contacto en su cuello y se extendía por todo su cuerpo. Comprendió con todo su ser, con todo su instinto de lucha, lo que había sucedido. Ese ligero toque era una sentencia de muerte. Si el anciano le hubiera infundido siquiera una gota de fuerza, si no hubiera sido un dedo, sino la punta de un cuchillo, sí, cientos de... ¿Qué hubiera pasado si pasaron por su cabeza? Y todos terminaron igual, en la oscuridad. Se quedó de pie en medio del tatami, respirando con dificultad, y miró a Samuel. El anciano ya había bajado la mano, miró a Aiden con la misma mirada triste y cansada, la mirada de quien ha visto demasiado y no quiere ver más. El silencio en el dojo era absoluto, presionaba los oídos, resonaba en la cabeza, nadie se movía, nadie respiraba. El espectáculo había terminado y el campeón que lo presenció no era en absoluto el que todos habían apostado. ¡Oh! ¿Qué fue eso? La voz de Aiden era un susurro ronco que rompió el silencio ensordecedor. Retrocedió 2 pasos, tambaleándose, presionándose instintivamente la palma de la mano contra el cuello como si le quemara. Aún sentía el frío roce de 2 dedos en la piel. Samuel dejó caer la mano y la volvió a doblar tras la espalda. Su rostro no expresaba nada más que un cansancio profundo y universal. Fue un truco.
Srenia, exclamó Aiden con más fuerza, casi gritando. Su mirada recorrió la sala como un loco, buscando el apoyo de sus amigos, de sus alumnos, que siempre lo miraban con admiración, pero solo vio confusión y asombro en sus ojos. Algún truco sucio, ¿eh? Eso te enseñaron en Vietnam, a golpear de lado. Samuel meneó la cabeza lentamente. Tranquilo, hijo, dijo en voz baja, pero en el silencio sepulcral del dojo sonó como un gong. Se acabó. No, no ha terminado, rugió Aiden. La humillación, mezclada con el miedo, se convirtió en rabia ciega. No podía dejarlo pasar. No podía permitir que él, el campeón, la estrella, fuera aplastado por un viejo conserje delante de todos. No hemos terminado, ni siquiera he empezado. Salió disparado. Esta vez no había ni una pizca de técnica en sus movimientos, ni una gota de destreza refinada. Era furia primitiva, el ataque de una bestia enfurecida. Lanzó su mano derecha hacia adelante, no apuntando a un punto, sino simplemente al rostro del anciano, concentrando toda su masa, toda su ira en el golpe. Samuel no se echó atrás, simplemente hizo un pequeño, apenas perceptible movimiento de hombro. El puño de Aiden, sin alcanzar su objetivo, pasó volando junto a su oreja, a centímetros de ella. El impulso hizo girar al joven luchador, dejándolo momentáneamente indefenso. Samuel podría haber hecho cualquier cosa. Un puñetazo en los riñones, una estrangulación, una llave de pierna. Pero no hizo nada, simplemente se quedó allí parado, dejando que Aiden pasara volando y luchara por recuperar el equilibrio. «¡Quédate quieto y lucha!», Srenia, gritó Aiden girando. Atacó de nuevo. Una patada, otra, una combinación de puñetazos. Se convirtió en un molino de viento, agitando sus extremidades con la esperanza de aplastar esa roca inamovible con fuerza bruta. Y Samuel era una sombra, se movía tan poco que parecía inmóvil. Una ligera inclinación de su cuerpo y el pie de Aiden silbó en el aire donde acababa de estar su cabeza. Un pequeño paso a un lado y una serie de puñetazos se desvanecieron en el aire. Los movimientos de Samuel eran tan económicos, tan mínimos, que parecían magia. No esquivó. Simplemente dejó de estar donde se dirigía el ataque. Aiden jadeaba, no tanto por el cansancio, sino por el cansancio. Cada ataque que lanzaba, cada golpe en el que ponía toda su fuerza, era en vano. Estaba golpeando el aire, estaba luchando contra un fantasma. «¿Qué te pasa?», gritó, deteniéndose unos segundos para recuperar el aliento. Su pecho subía y bajaba y el sudor le corría por la cara. «¿Por qué no estás golpeando? ¿Tienes miedo?». Samuel lo miró y por primera vez algo parecido a la simpatía brilló en sus ojos. «No necesitas otro enemigo, Aiden», dijo en voz baja. «Ya estás luchando muy duro contigo mismo». Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Golpearon el orgullo de Aiden con más fuerza que cualquier puñetazo. Las tomó como la mayor humillación. El anciano no solo lo golpeaba, sino que lo compadecía. «Cállate». Aiden soltó un gruñido y volvió a la carga. Decidió cambiar de táctica. Basta de golpes. Era más joven, más pesado, más fuerte. Simplemente lo derribaría, lo agarraría, lo tiraría a la lona y le mostraría lo que era la verdadera fuerza. Acortó la distancia, se agachó y se lanzó hacia adelante, buscando que las piernas de Samuel lo atraparan y lo derribaran. Era un movimiento de lucha, rudimentario pero efectivo. Ningún anciano podría resistir semejante embestida. Estaba seguro de ello. Puso lo último de su fuerza y voluntad en la embestida. La sala se quedó sin aliento. Todos sabían que era el momento decisivo. Si Aiden lograba capturarlo, ganaría gracias a su peso y juventud. Samuel vio el ariete acercándose. No saltó hacia atrás, no intentó bloquearlo. Esperó hasta la última fracción de segundo, cuando la cabeza de Aiden estaba a centímetros de sus rodillas. Y luego hizo un solo movimiento. No golpeó, no empujó.
Simplemente apartó un pie del camino de Aiden, dando un paso atrás y a un lado. Al mismo tiempo, su mano, no un puño, sino la palma abierta, cayó sobre la espalda de Aiden mientras pasaba corriendo junto a él en la parte baja de la espalda. La mano no empujó, solo presionó ligeramente. Simplemente dirigió el enorme impulso que Aiden había creado, no hacia adelante, sino ligeramente hacia abajo. Eso fue suficiente. Para Aiden, todo fue como una pesadilla. El mundo se puso patas arriba. Esperaba sentir resistencia, agarrar el cuerpo de su oponente, pero en cambio, sus manos se cerraron en el vacío. La fuerza que puso en el tirón al no encontrar ningún obstáculo lo arrastró hacia adelante y hacia abajo. Una ligera presión en la espalda le robó su última oportunidad de mantenerse en pie. El centro de gravedad se perdió. El equilibrio se perdió. Se desplomó. Fue una caída horrible y torpe. No pudo contenerse. Se estrelló de golpe contra el tatami. Un golpe sordo y pesado resonó en la silenciosa habitación. Un golpe que significaba el fin. Durante unos segundos, Aiden permaneció inmóvil, boca abajo sobre la colchoneta. Se quedó sin aire. Le zumbaban los oídos. No era el dolor en el cuerpo lo que sentía, sino una vergüenza gélida y devoradora. Había perdido. No solo había perdido, había sido destruido, humillado, pisoteado, y su oponente no le había asestado ni un solo golpe. Oyó pasos silenciosos. Alguien se acercó y se detuvo junto a él. Aiden rodó boca arriba con dificultad, respirando agitadamente. Samuel se quedó de pie junto a él, con el rostro aún sereno y triste. Miró al niño caído y no había malicia ni triunfo en su mirada, solo una tristeza silenciosa. Y entonces el anciano hizo algo que finalmente quebró a Aiden. Extendió la mano, arrugada, venosa, cubierta de viejas cicatrices, la mano de un simple limpiador, ofreciéndole ayuda para levantarse en silencio. Aiden miró esa mano con lágrimas en los ojos, lágrimas de rabia e impotencia. Aceptar esa mano sería admitirlo todo, admitir su completa derrota, admitir que ese anciano al que despreciaba lo superaba en todo. Con un movimiento brusco apartó de un manotazo la mano extendida. «Aléjate», graznó, «aléjate de mí». Samuel no se inmutó. Bajó la mano lentamente, se quedó allí un momento, mirando al niño tendido en el suelo. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó lentamente con su habitual paso ligeramente cojeando hasta el borde del tatami. Se acercó al perchero, cogió su vieja chaqueta de trabajo y se la echó sobre los hombros, como si nada hubiera pasado, como si acabara de fregar el suelo y se dispusiera a irse a casa. Echó una última mirada a la habitación, paralizada por la estupefacción al campeón derrotado, y se dirigió en silencio hacia la salida. La puerta se cerró suavemente tras Samuel, un sonido diminuto que sonó como un disparo en el silencio ensordecedor. Nadie se movió. 25 personas, congeladas como columnas de sal, seguían mirando el espacio vacío donde había estado el viejo conserje. El aire en el dojo se volvió denso, pesado, como si se hubiera cortado con un cuchillo. El tiempo mismo parecía haberse detenido, atrapado en el entumecimiento colectivo. En el tatami, en el centro mismo de este mundo helado, estaba sentado Aiden Carter. Ya no jadeaba, ya no intentaba levantarse. Simplemente se sentó, cabizbajo, y se miró las mismas manos que le habían dado docenas de victorias, las que consideraba instrumentos de su fuerza y gloria. Ahora le parecían ajenas, indefensas y débiles. Apretaba y aflojaba los dedos como si comprobara si le obedecían. Cada latido de su corazón era un latido sordo y agonizante en las sienes. Repasaba los últimos 2 minutos una y otra vez en su cabeza. Era imposible, no podía suceder. Él, el campeón estatal, el orgullo del dojo, había sido derribado por un hombre con la edad suficiente para ser su abuelo. Derribado sin un solo golpe, sin un solo bloqueo. El anciano simplemente se movió,
Se movió, se agachó, respiró, y Aiden, con toda su velocidad, fuerza y técnica perfeccionada, se agitaba contra la nada como una polilla contra el cristal. Recordó la mirada de Samuel. No había ira, ni emoción, ni siquiera burla, solo un cansancio insaciable y devorador, como si Aiden no fuera un oponente formidable, sino una mosca molesta que quería ahuyentar para poder volver a sus asuntos. Esta constatación le dolió más que cualquier golpe. No había sido derrotado, simplemente lo habían dejado de lado como algo innecesario. La vergüenza no era solo un sentimiento, era una sensación física. Le quemaba las mejillas. Era un nudo helado en la garganta, un peso de plomo sobre los hombros, presionándolo contra la lona. Levantó la vista. Sus amigos, su equipo, quienes lo habían mirado con admiración 5 minutos antes, ahora apartaban la mirada. No vio malicia en sus ojos, no, vio algo peor, confusión y lástima. Lo compadecían, a él, al invencible Aiden Carter. El entrenamiento ha terminado. La voz de Chloe era aguda, anormalmente alta, rompiendo el silencio. Todos pueden retirarse. Sus palabras actuaron como una orden, sacando a la gente del trance. Los estudiantes se estremecieron, se agitaron y comenzaron a susurrar con torpeza. Recogieron sus cosas apresuradamente, intentando no mirar hacia el tatami, donde su ídolo, derrotado, seguía sentado. La sala, recientemente llena de energía y gritos de guerra, se vació en cuestión de minutos. Todos querían abandonar ese lugar lo antes posible, donde el mundo familiar se había derrumbado. Solo quedaban 3 personas. Aiden, sentado inmóvil en el tatami. Chloe, de pie al borde de la cancha con los brazos cruzados. Y una persona más, Mark, el mejor amigo de Aiden, cambiaba de pie vacilante cerca del vestuario. «Aiden», llamó en voz baja, «¡vamos!». Aiden no respondió, ni siquiera levantó la vista. «Déjalo en paz, Mark», dijo Chloe con suavidad pero firmeza. «Vete, necesita estar solo». Mark miró a su amigo con compasión, asintió y desapareció por la puerta. Chloe esperó a que sus pasos se alejaran. Luego caminó lentamente hacia Aiden y se agachó junto a él, a una distancia prudencial. «¿Estás herido?», preguntó. Él negó con la cabeza lentamente. «Entonces levántate. No es propio de un campeón sentarse en el suelo». Sus palabras fueron pronunciadas sin reproche, pero había firmeza en ellas. Aiden se estremeció. «Campeón». ¿Qué importaba eso ahora? La palabra sonó a burla. Apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. No lo entiendo», susurró con la voz entrecortada. «¿Cómo? ¿Quién es?» «Es Samuel Jones», dijo Chloe simplemente, «el hombre que friega los pisos aquí y el hombre que acaba de enseñarte la lección más importante de tu vida». «¿Una lección?». Aiden levantó la cabeza de golpe. Lágrimas de ira y humillación le asomaban a los ojos. «¿Me humilló? ¿Delante de todos? ¿Me pisoteó?». «No, Aiden», la voz de Chloe se volvió aún más baja. «Él no hizo esto, lo hiciste todo tú mismo. Fuiste arrogante, fuiste cruel, desafiaste a un anciano para alimentar tu ego. Y él simplemente te mostró tu verdadero lugar. No te golpeó, te dejó ver por ti mismo el valor de tu fuerza cuando te la quitan». Aiden guardó silencio, respirando con dificultad. Las palabras de Chloe eran la amarga verdad y solo empeoraban las cosas. «Levántate», repitió. «Ve a ducharte, refréscate, y mañana hablaremos, y no de tu técnica, sino de lo que significa ser un verdadero guerrero». Ella se levantó y le tendió la mano, la misma mano que él acababa de rechazar de Samuel. Se quedó allí un momento, mirando su palma. Luego, con visible esfuerzo, la sujetó y dejó que lo ayudara a levantarse. Le temblaban las piernas, se sentía agotado y roto. Sin decir palabra, se tambaleó hacia el vestuario. Chloe lo vio irse. Cuando la puerta se cerró tras él, respiró hondo y se pasó una mano por el pelo. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, preocupación y
profunda curiosidad. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. A la luz de la farola vio la figura encorvada de Sam alejarse. Caminaba a su ritmo lento habitual, cojeando ligeramente. «Sam», susurró al vacío, «¿qué fue eso?». Rápidamente se puso la chaqueta y salió corriendo del dojo. El aire fresco de la tarde le golpeó la cara. «Samuel, espera». Se detuvo y giró lentamente. En la penumbra, su rostro parecía tallado en piedra, con el cansancio de siglos congelado en él. Chloe corrió hacia él, intentando recuperar el aliento. No sabía por dónde empezar. Todas las preguntas que le rondaban la cabeza parecían estúpidas e irrelevantes. «Sam», empezó vacilante, yo ni siquiera sé qué decir. Sabía que eras más que un simple conserje. Siempre sentí algo diferente en ti, una calma. Pero esto... La miró con su mirada serena y penetrante. No la apresuró, dejándola ordenar sus pensamientos. «Lo que hiciste allí no fue karate, no se parecía a nada que haya visto en mi vida». «¿Qué fue?». Samuel guardó silencio durante varios segundos. Miró hacia el cielo que se oscurecía, como si buscara allí una respuesta. «No tiene nombre, Chloe», dijo finalmente en voz baja y tranquila. «Es solo una forma de sobrevivir, cuando no tienes nada más». «Pero Aiden no te amenazó, solo...». «Era una amenaza», interrumpió Sam suavemente. «No para mí, para sí mismo. Su orgullo era un veneno. Crecía en su interior como un tumor, y si no se lo hubieran extirpado hoy, lo habría destruido. No como luchador, sino como hombre». Chloe lo miró, impresionada por la profundidad y la sencillez de sus palabras. Siempre había visto a Aiden como un joven talentoso, pero arrogante. Pero Sam vio lo que todos desconocían, una lenta autodestrucción. «¿Pero por qué tú? ¿Por qué interferiste? Podrías haberte ido». Sam volvió a guardar silencio. Su mirada se volvió distante, dirigida hacia algún lugar del pasado. «Hace muchos años», comenzó lentamente, como sopesando cada palabra, «vi a muchos jóvenes buenos, fuertes, valientes, igual que Aiden, y los vi morir no por una bala enemiga, sino por su propia confianza. Se creían invulnerables, fueron los primeros en avanzar y los primeros en morir. Me prometí a mí mismo que si alguna vez veía a un tipo así, siguiendo el mismo camino, intentaría detenerlo». Su voz carecía de emoción, pero Chloe sintió tal dolor y sabiduría que la dejó sin aliento. De repente se dio cuenta de que no estaba frente a un viejo conserje. Estaba frente a un hombre que había pasado por un infierno y sobrevivido. «¿Qué pasa ahora?», Serenia preguntó en voz baja. «Aiden está destrozado». «No», dijo Sam. «Un hueso que sana bien solo se fortalece. Hoy se rompió y mañana empezará a sanar, si él quiere, claro está». Él asintió levemente hacia ella, como si se estuviera despidiendo. «Sam, espera, necesito saberlo. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes todo esto?». Él la miró y por un momento una sombra de esa increíble velocidad y precisión que todos en la sala habían visto brilló en sus ojos. «Soy quien me contrataste para hacer, Chloe. Soy conserje. Mi trabajo es recoger la basura». Él sonrió, pero era una sonrisa triste. «A veces la basura no está en el suelo». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en el crepúsculo. Chloe se quedó de pie en la acera, viéndolo marchar. Presentía que algo mucho más que una simple pelea de exhibición había ocurrido en su dojo. Hoy, un viejo soldado, cansado de la guerra, había librado su última y más importante batalla. Una batalla por el alma de un joven guerrero, y parecía haberla ganado. Regresó a la habitación vacía. El silencio ya no era opresivo, estaba lleno de significado, de anticipación. Chloe miró el tatami. Donde Aiden había caído, había una leve marca húmeda de sudor y quizás lágrimas. Sabía que a partir de mañana todo sería diferente. Su dojo nunca volvería a ser el mismo y se alegró por ello.
En ese momento, Samuel caminaba lentamente por las tranquilas calles de Austin. Cada paso era un dolor sordo de la vieja herida, pero apenas lo notaba. Su mente estaba vacía. Había hecho lo que había evitado durante más de 40 años. Había demostrado su fuerza una vez más. Había roto el silencio en el que había vivido durante tanto tiempo. No sentía satisfacción, ni orgullo, solo pesadez. Recordó el rostro de Aiden al desplomarse sobre la colchoneta. Había más que derrota en sus ojos, era el colapso de todo un universo. Sam conocía esa sensación, la había sentido él mismo, hacía mucho tiempo, en la selva húmeda, al perder a su mejor amigo por su propio error. Era como Aiden entonces, joven, fuerte, seguro de que podía con todo. Y la vida le dio una lección cruel, mucho más cruel que la que le enseñó a este chico hoy. Limpié la basura, le dijo a Chloe, pero sabía que no era cierto. No solo había limpiado, había removido un viejo nido y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Caminó hasta su modesta casa a las afueras del pueblo, abrió la puerta y se adentró en la tranquilidad de su soledad. Se sentó en la vieja silla y cerró los ojos. No sabía qué le depararía el mañana, pero sí sabía una cosa: su vida tranquila y discreta había terminado. Hoy volvía a ser un soldado, solo que el campo de batalla era diferente ahora, y el enemigo era mucho más astuto que cualquiera al que se hubiera enfrentado antes. Era un enemigo dentro del hombre. Su nombre era orgullo. Chloe no podía quedarse quieta. Las respuestas no llegaban. Tenía que ir a buscarlas. Encontró la dirección de Samuel Jones en el archivo del personal, se subió a su coche y condujo por la ciudad al anochecer. No sabía qué decirle, no sabía si tenía derecho a inmiscuirse en su vida, pero la imagen del anciano moviéndose con la gracia de una sombra y del campeón destrozado en el tatami no se le iba de la cabeza. Esto era más que una simple lección, era una revelación. Encontró su modesta casa en una calle tranquila a las afueras de Austin, pequeña, limpia, con un jardín delantero bien cuidado. Solo había una luz encendida. Chloe se sentó en el coche unos minutos armándose de valor. Finalmente salió y fue a la puerta. Su llamada sonó anormalmente fuerte en el silencio de la noche. La puerta no se abrió de inmediato. Sam se quedó allí. Vestía ropa sencilla de casa, sin chaqueta de trabajo. Su rostro parecía cansado, mucho más viejo que durante el día. No le sorprendió ver a Chloe. Solo una sombra de humildad brilló en sus ojos, como si hubiera estado esperando esta visita. «Chloe», dijo en voz baja. Su voz era monótona, sin emoción. «Entra si lo necesitas». «Disculpa la tardanza de la llamada, Sam», empezó, entrando en la modesta pero impecablemente limpia sala de estar. «No debería haber venido, pero tengo que entenderlo». «Hay cosas que es mejor dejar en el olvido», respondió, señalando una silla vieja. «Siéntate. ¿Quieres un té?» «No, gracias, Sam. Lo que pasó hoy. Aiden está destrozado. Nunca lo había visto así». Sam se hundió lentamente en la silla frente a él. Se frotó las rodillas como si le dolieran más de lo habitual. El orgullo es frágil, fácil de romper, difícil de recomponer. El chico aprendió la lección que necesitaba, quizás la más importante de su vida. ¿Pero a qué precio? ¿Y quién eres tú para dar esas lecciones?, preguntó Chloe directamente, mirándolo a los ojos. «No eres solo un conserje, lo sé y tú lo sabes». Hubo una larga pausa. Sam miró a un lado, hacia una vieja cómoda contra la pared. Sobre ella había una sola fotografía enmarcada. 2 jóvenes con uniforme militar sonriendo a la cámara. Uno de ellos era el joven Sam. El otro, un hombre blanco de mirada traviesa. «Fue hace mucho tiempo», dijo Sam finalmente sin apartar la vista de la fotografía. «Hace mucho tiempo. La vida era diferente y yo era diferente». «¿Eras soldado?», preguntó Chloe con cautela. Él asintió lentamente. «Podría decirse que sí. Éramos jóvenes y estúpidos. Creíamos que podíamos cambiar el mundo. Fuimos al extranjero, a un lugar del que no sabíamos nada. Vietnam.
La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y oscura. Chloe sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Ahora empezaba a comprender, no todo, pero sí una parte. Estábamos en una unidad de fuerzas especiales, nos llamaban los Boinas Verdes, nos enseñaron a no luchar, nos enseñaron a sobrevivir y a ayudar a otros a sobrevivir. Lo que enseñan en su dojo, la miró, es un deporte, un arte, una danza hermosa, tiene reglas, tiene honor, tiene respeto por el enemigo, es correcto, es bueno para una vida pacífica. ¿Qué te enseñaron?, susurró Chloe. Sam hizo una pausa nuevamente, eligiendo sus palabras. Nos enseñaron algo diferente. Nos enseñaron ciencia. La ciencia de cómo detener una amenaza inmediatamente, con el mínimo esfuerzo, sin belleza, sin rituales, solo eficiencia. Estudiamos el cuerpo humano no como un templo del espíritu, sino como un mecanismo, un conjunto de palancas, botones, puntos vulnerables. Estudiamos psicología, cómo reacciona una persona al miedo, al dolor, a la sorpresa, cómo desconectar su mente por un instante. Ese instante siempre es suficiente. Hablaba en voz baja, casi sin expresión, pero Chloe podía ver cómo se movían los músculos de su mandíbula. No lo decía, estaba confesando. Lo llamamos el sistema de combate adaptativo, porque se adaptaba a cualquier situación, a cualquier oponente. Su objetivo no era ganar por puntos, su objetivo era llegar a casa con vida, y el oponente no lo hizo. Eso no es algo de lo que enorgullecerse, Chloe, es algo con lo que se vive. Pero ¿cómo lograste conservarlo durante tantos años? Nadie notó nada. Tu cojera, tu lentitud. Sam sonrió amargamente. La cojera es real, un regalo de la selva, una astilla, y la lentitud es una elección. Cuando puedes moverte muy rápido, aprender a moverte despacio es lo más difícil. Es disciplina, recordarte cada día, cada minuto. Ya no estás ahí, estás aquí, estás a salvo. No tienes que ser un arma. Pasé 40 años aprendiendo a ser simplemente un hombre, simplemente Sam, un conserje. Se levantó, se acercó al tocador y cogió la fotografía. La miró con tanta ternura y dolor que a Chloe se le encogió el corazón. Ese es David, dijo, pasando el dedo por el cristal. Mi mejor amigo, mi hermano, era mejor que yo en todo. Más fuerte, más rápido, más inteligente y era gracioso. Podía reír incluso en el infierno. Decía que la risa alejaba a los fantasmas. Sam regresó a la silla, pero no soltó la fotografía. Nos tendieron una emboscada. Éramos solo 4 contra muchos. Estábamos en una vieja cabaña. Nos rodearon. Sabíamos que era el fin, pero David no se rindió y dio un plan, arriesgado, descabellado, pero era una oportunidad. El plan requería precisión y control absolutos. Y yo era como tú, Aidan, joven, arrogante. Pensé que podía hacerlo mejor, improvisar. Desobedecí órdenes, abrí fuego una fracción de segundo antes. Pensé que los pillaría desprevenidos. Se le quebró la voz, se tragó el nudo que tenía en la garganta. Por mi prisa se dieron cuenta de dónde estábamos. Todo el fuego se concentró en nuestro sector, en mí y en David. Una bala le dio en el pecho. Murió en mis brazos. Intentó sonreír. Dijo que seguía siendo un gran tipo, solo que un poco precipitado. Sus últimas palabras fueron: Sammy, no te apresures a vivir. Chloe se cubrió la boca con la mano y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Nos sacaron. Yo sobreviví, él no, por mi culpa, por mi orgullo. Creí que era mejor que todos, que sabía cómo hacerlo. Igual que Aiden pensó hoy. ¿Entiendes? Ella asintió en silencio. Cuando regresé a casa hice una promesa sobre su tumba. Juré que nunca más usaría lo que había aprendido para enorgullecerme por mí misma. Nunca más levantaría la mano contra otra persona, a menos que fuera cuestión de vida o muerte. Juré ser invisible, silenciosa, vivir con calma, por él,
Por los dos. Cumplí esa promesa durante 40 años, Chloe. 40 años solo fui una conserje. ¿Pero hoy lo rompiste?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Sam con sinceridad. Cuando ese chico empezó a hablar de veteranos, de lo inútiles que éramos, me vi reflejado en él, el tipo que mató a mi amigo, y supe que si no lo detenía ahora, algún día su orgullo mataría a alguien más, o a él. No me estaba protegiendo, intentaba protegerlo de sí mismo. Quizás estaba mal, quizás debería haberme marchado, pero no pude. Lo miré y vi al fantasma del que había huido toda mi vida. Colocó la fotografía nuevamente en su lugar con cuidado. Esa es toda la historia. Ahora lo sabes. No soy un héroe. Soy un anciano que cometió un error y ha intentado pagar por ello toda su vida. En ese momento se oyó un suave ruido en la puerta. Ambos se dieron la vuelta. Aiden estaba parado allí. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos. No miraba a Chloe, solo miraba a Sam. Ya no había arrogancia ni ira en su rostro, solo conmoción, vergüenza y algo más, algo parecido al asombro. Debió haber venido él mismo, probablemente buscando a Sam para contarle lo que pensaba, o para exigir una revancha, pero en cambio escuchó algo que lo conmocionó por segunda vez ese día. Aiden entró lentamente en la habitación. Se detuvo a pocos pasos de la silla de Sam. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. En cambio, hizo algo que nadie esperaba de él. El joven, fuerte e invicto campeón del dojo Camino del Guerrero, se arrodilló lentamente, sin ostentación alguna. Inclinó la cabeza tan profundamente que su frente casi tocó la vieja alfombra del suelo. Y en el silencio que siguió se pronunció una sola palabra, dicha en un susurro ahogado por las lágrimas. Sensei.